claro un punto trascendental y doctrinal. El ser humano, por más que ha tratado de hacer a través de la historia, jamás ha podido agradar a un Dios santo, porque detrás de este ser humano siempre hay transgresiones en la vida, siempre hay pecados, y eso nos separa de lo que Dios tenía para nuestros propósitos. Sin embargo, dentro de los planes de Dios estaba regalar la salvación. Muchas personas todavía siguen discutiendo si esto realmente es un regalo o no, porque hay quienes han enseñado que hay que hacer algo. Pero si nosotros tuviésemos que hacer algo y este algo fuera económico, ¿qué sucedería con aquellos que no tenemos dinero? Pues no alcanzaríamos salvación. Si se tratara de hacer alguna obra, ¿hasta qué punto yo tendría que hacer obras para tener la seguridad de que soy salvo? Si se tratara de llegar hasta el final de los tiempos o al final de los años de la vida de una persona, pero de repente surge un accidente y yo no tuve ni la oportunidad de llegar hasta el final, ¿qué sucedería? En fin, cada uno de los creyentes tiene el compromiso de escudriñar las Escrituras y entender por medio del Espíritu Santo qué es lo que Dios nos quiere revelar. Pablo enfáticamente estaba defendiendo la gracia, porque estos hermanos judaizantes habían dicho hasta cierto punto que aquel que no se circuncidase más la gracia no podía ser salvo. Pero la circuncisión no es más que una obra, y las obras tienen su orden. No es que no sirvan las obras, porque hay quienes dicen no necesitamos hacer nada. Sí, para salvarnos no necesitamos hacer nada, pero una vez salvos, entonces las obras vienen, porque el Señor las preparó de antemano, según Efesios 8:10. Es decir, no estamos desvirtuando las obras. Y Pablo, a través de este capítulo, se basa en la experiencia de los Gálatas y les dice: ustedes recibieron el Espíritu por las obras de la fe, por la fe o por las obras de la ley. Y esto nos lleva a pensar definitivamente en dónde estamos ubicados. Y Pablo es fuerte en esta expresión porque les dice: Gálatas insensatos, habéis empezado por la fe y vas a terminar por la ley. Pero luego va más allá de esto y les dice: si aquellos que se creen judaizantes y creen que Abraham es el padre de los judíos, déjenme contarles que Abraham, les dice él, fue justificado por fe y no por las obras de la ley. Y les da el testimonio verídico acerca de lo que la palabra de Dios dice. Y nosotros lo podemos escudriñar en Hebreos, cuando leemos el capítulo de los padres de la fe. Y no solamente eso, luego va más allá y les dice: bueno, ya les mostré que Abraham fue justificado por la fe, no por obras. Y ahora les habló después acerca de la ley. Y la ley les mostraba, dentro del Antiguo Testamento, cuán necesaria es la misericordia de Dios para la humanidad. ¿Por qué? Porque la ley únicamente me señala el pecado. La ley me dice: no matarás. Y usted me va a decir: hermano, pero yo no he matado a nadie. Sí, pero la letra dice una cosa, pero el propósito de la letra es otro. Dice: aquel que ya habló mal o pensó mal de su hermano, ya lo mató, dijo el Señor. Ay, entonces yo ya estoy ahí. Pero no solamente eso, sino que más adelante Santiago me dice que si yo digo que cumplo la ley, pero en uno de los puntitos por ahí se me resbalaron los piecitos,
entonces ya me hice acreedor de toda la responsabilidad de la ley. Pero, y en este sentido, entonces, ¿cómo es que sucede todo? Si ya me dijeron que la ley no me sirve para salvarme, entonces ahora Pablo va a continuar mostrando a los Gálatas a través de las evidencias concretas de lo que significa la salvación y la gracia que el Señor regaló. Y ahora vamos a estar hablando acerca de los pactos de la promesa de Dios. Nosotros debemos de entender que hay pactos condicionales y hay pactos incondicionales. Un pacto se puede determinar condicional cuando usted llega a un trabajo y le dice, bueno, yo lo contraté para hacer esta obra, pero si usted no me termina la obra en el tiempo requerido y con los materiales requeridos, usted está violentando el pacto. Y le están poniendo una condición, y esa condición usted debe de cumplirla porque es su responsabilidad ante el patrono o ante el dueño de la propiedad. Pero de repente se encuentra alguien por ahí y le dice, mira, yo te quiero regalar estos $100. Y usted se queda, ¿y a este qué le habrá picado, verdad? ¿Con quién habrá dormido que anda regalando dólares? ¿Qué hizo usted para que le quisieran regalar esos $100? Nada. No hubo ninguna condición. Simplemente llegó alguien y se los quiso dar. Pues en este contexto vamos a estar estudiando uno de los pactos más importantes, y es un pacto incondicional, y es el pacto con Abraham. Pero, ¿qué es un pacto? Un pacto es un compromiso, un arreglo, un acuerdo entre hombres, si es en términos humanos. Un pacto o un contrato o un convenio es un argumento legal que no puede ser violentado, y de serlo violentado tiene una demanda en contra de la violencia a ese pacto. Sin embargo, cuando hablamos de pactos entre Dios y los hombres, estamos hablando que es la modalidad a través de la cual Dios ha escogido comunicarse con nosotros, redimirnos y garantizarnos vida eterna en Cristo Jesús. ¿Cuándo y en qué momento se dan estos pactos? Los seres humanos algunas veces necesitamos comprometernos con algo, y otras veces necesitamos que alguien más nos pueda guiar en ese proceso. Cuando una de las partes se encuentra en una necesidad, entonces surge un pacto, y fue nuestra condición. Nosotros estábamos perdidos en delitos, en pecados y apartados de la misericordia de Dios. Pero fue Dios quien en su mente manejó el pacto con Abraham para que su efecto fuese totalmente eterno. ¿Y qué nos quiere decir esto? Que fue Dios quien vio nuestra necesidad de acercarnos a Él y brindó el camino correcto para poder llegar hasta la comunión íntima con Él. El ser humano algunas veces se jacta de decir, yo he buscado a Dios. No, Señor, lamento decirle que no es usted, es Dios buscándole a usted. Dios poniendo a cualquier burro enfrente para darle a demostrar que usted está equivocado y que usted necesita de la misericordia del Señor. Pues en ese momento debemos de tomar en cuenta que cuando hablamos de pacto, una vez firmado el pacto, ya no se puede invalidar. Humanamente no hay forma de hacerlo. Sin embargo, cuando hablamos de pactos importantes, debemos de tomar como base principal los pactos que Dios hace con la humanidad. Muchas veces los seres humanos, aunque no tenemos algunos documentos, hay quienes tienen una palabra de honor y su sí es sí y su no es no. Pero el ser humano se equivoca aún con todo eso.
detrás de un pacto casi siempre viene una demanda, producto de la equivocación que tenemos como seres humanos. Pero cuando Yahvé hizo el pacto con Abraham, lo ratificó, lo legalizó, y no solamente eso, sino que Él fue quien pactó de manera directa, incondicionalmente. Vayamos, para entrar entender mejor ese contexto, al libro de Génesis capítulo 15, Génesis capítulo 15, versículo del 8 al 21. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que he de heredar? Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todo esto, y los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño de Abraham, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en la tierra ajena, y será esclava ahí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no han llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que, puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los calmoneos, los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los jereseos y los jebuseos. El Señor estaba haciendo un pacto. La Biblia dice que mientras el pacto estaba llevándose a cabo, los animales, que era la sangre con la cual sellaban el pacto, habían sido ya cortados, pero que Abraham se durmió, sobrecogió un sueño, pero que había una antorcha caminando alrededor de esa sangre. Pues déjenme contarles que como Abraham estaba dormido, Jehová Dios hizo el pacto él solito. Por lo tanto, el pacto que probablemente algunos tienen por desleal, por desvirtuado, no puede ser negado en ningún momento, porque fue Dios quien lo hizo y quien lo ratificó y quien lo legalizó. No había, el Señor no le pidió en ningún momento a Abraham una condición. No hubo condición alguna. ¿Qué vimos en esto? Bueno, que le prometió bendiciones. Bendiciones que hemos venido estudiando de acuerdo a cada una de las características. Y una de las primeras bendiciones fue la promesa de una tierra. Y estamos estudiando en el libro de Jueces la promesa de esa tierra. Lo vimos en el libro de Josué. Él les entregó la promesa de simientes, es decir, en ti serán. Y le dio una promesa maravillosa. Posteriormente le dijo: también en ti será la simiente, que es Jesucristo.
Y la cuarta promesa que le dio es: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. De esas promesas y de esos pactos vamos a trabajar la lectura de este día, tratando de ver qué es lo que Dios nos quiere revelar. Y con eso en mente, los invito a que vayamos al libro de Gálatas, capítulo 3, versículo del 15 en adelante. Y dice la palabra de Dios: hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombres, una vez ratificado, nadie lo invalida. Cuando se ha confirmado un contrato humano, llámese este un contrato estándar o legal, no hay forma de disiparlo, no hay forma de quitarlo. Y eso nos lleva a pensar que si humanamente, cuando hay un contrato específico y no se puede cambiar, cuanto más debería de ser más claro para nosotros que el pacto y el contrato, el convenio que Dios celebró con Abraham, no hay forma de quitarlo. ¿Por qué? Porque Dios no puede negarse a sí mismo. Un contrato anulado humanamente es sujeto de demanda. Si una persona busca al hermano Jonathan y le dice: yo quiero una casa con los mejores materiales y quiero una garantía de tanto tiempo para esa vivienda, y el hermano le dice: sí, firman un convenio, un contrato legal, y le dice cuánto es el monto y ahí está el pago. Pero si el hermano, en vez de utilizar los mejores materiales, la mejor calidad, utiliza los materiales más baratos y la propiedad se cayese, ¿qué creen que sucedería? Sería demandado. ¿Por qué? Por incumplimiento al contrato. Pero en el contexto en el cual el pacto fue firmado y sellado y ratificado por el Señor, cuando ellos empezaban a girar o a caminar en torno a la sangre de los animales sacrificados, ellos repetían: si no cumplo el pacto, que suceda lo mismo que a estos animales les ha sucedido. Y esto garantizaba aún más el compromiso verbal de los hombres. Pero en este caso, Dios fue quien hizo el pacto. Dios fue quien enfatizó este pacto. Y por lo tanto, fue Él quien está garantizando realmente el pacto, de tal manera que nosotros podamos entender que no hay forma de anularlo. Por lo tanto, podemos tener bien claro que ese pacto que mi Señor estableció con Abraham es un pacto sempiterno. No hay forma de quitarlo. No hubo condición. No hubo ni siquiera la mínima condición. Por lo tanto, si humanamente no podemos eliminar contratos o pactos, divinamente no hay forma de que esto suceda. Versículos 16 y 17. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y su simiente. No dice y a sus simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. ¿Cuáles son las bendiciones que el Señor nos quiere mostrar a través de este pacto? Que lo validó con sangre. Y la promesa
incluía: te bendeciré, te engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Pero esta era una promesa personal. Esta promesa fue dada a Abraham. Y hasta este tiempo, los judíos todavía siguen creyendo que su padre Abraham está dentro de las mejores estructuras. Y lo es, de hecho. Dios le dio la posición que tiene. Pero también había una promesa nacional: haré de ti una nación grande. Hermanos, Israel constituye siempre los ojos del Señor. Siempre ha sido tan importante como lo es en este tiempo. Y usted me dirá: pero Israel se ha equivocado. Sí, se ha equivocado. Usted y yo también, y estamos en el tiempo de la gracia. Pero no porque nos hemos equivocado el Señor descartó esa promesa, sino que la ha cumplido al pie de la letra tal como lo estableció. Es una nación grande. Pero hermano, pero está situada en un pequeño espacio territorial. Sí, pero hay una promesa de tierra y el Señor la va a cumplir tal como lo manifiesta su palabra. Ellos podrán tener un espacio reducido terrenalmente, pero Dios se los va a dar. Dice la promesa que es desde el río de Egipto hasta el gran río de Éufrates. Si nosotros vemos la estructura del mapa, es un gran territorio. Israel sigue siendo grande, la promesa nacional todavía se sigue manteniendo. Pero había una promesa universal, y le dice: serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahí va la bendición hacia la cual Pablo está enfatizando. Y esa promesa es la promesa universal que nos hace tener la certeza como creyentes que esa bendición hacia la cual hacía referencia es la que gozamos nosotros a partir de la gracia y la misericordia de Dios. ¿Por qué digo gozamos? Porque en ti serán benditas todas las naciones. Estaba manifestando que todos, judíos, gentiles, razas, colores, sabores, como queramos decirlo, tenían una bendición específica. Y esa bendición era de que Jesucristo iba a venir a este mundo a morir por todos nuestros pecados para darnos el regalo de la bendición que Dios había prometido, la salvación de cada una de nuestras almas. Podemos ver que el pacto abrahámico era algunas veces condicionado, pero en este caso el pacto que Dios hizo directamente aquí no tenía ninguna condición, no había nada. Entonces las bendiciones eran totalmente garantizadas. Había una garantía de que esas bendiciones iban a estar sí y solo sí, como decimos en matemática. No había un sí o tal vez, sino un sí y solo sí. Por tal razón, como creyentes creemos que la salvación es el regalo de Dios para la humanidad y que todos nuestros pecados fueron pagados por Jesucristo en la cruz. Y la salvación es por gracia, no es por méritos propios. Por lo tanto, nosotros debemos continuar, como Pablo lo hizo, enfatizando que no hay ninguna condición. La gente allá afuera puede decir: si usted va a la iglesia y no anda ataviado, usted no es salvo. Pero el Señor, la promesa que hizo, no puso una condición. El pacto en su momento ha sido reiterado y es lo que Pablo está enfatizando a estos Gálatas, porque ellos estaban totalmente confundidos. Había alguien que les había llegado a pervertir las ideas claras del Evangelio y por lo tanto ellos se habían confundido en ese momento. Y Pablo aclara este punto, porque les va a hablar posteriormente de que si hubiese una condición,
entonces ya no sería gracia, sino serían méritos humanos. Y esto debemos de tenerlo claro. Cuando yo digo que necesito hacer algo para agradar a Dios o para alcanzar la salvación, entonces dejo la gracia a un lado y estoy diciéndole a Dios, yo te puedo ayudar, Señor. Pero la pregunta es, ¿quién soy yo para decirle a Dios que le puedo ayudar? Y la otra pregunta surge, ¿necesitará de mi ayuda a Dios? No. Entonces, la promesa estaba siendo ratificada por el Señor, y de tal manera de que aún cuando Israel nunca fue fiel, siempre tuvo traspiés en el camino, el Señor siempre fue fiel a sacarlo de cada una de las dificultades que tenía. Jamás lo dejó. La Biblia nos dice, y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y los disciplinaba. Les mostraba su disciplina, pero al mismo tiempo dice, y clamaron a Yahvé su Dios, y el Señor respondió en cada una de esas acciones. Y hasta este día Dios ha sido fiel con su pueblo, y Dios sigue siendo fiel con la iglesia también. A cada una de las promesas que Él ha hecho, Él se ha mantenido fiel, manifestando aún así ese amor tan incondicional con el cual Él selló ese pacto. Cuando nosotros vemos la esencia de este pacto, podemos entender que Dios hizo un juramento por sí mismo que no cambiaría sus promesas. ¿Por qué? No necesitó a Abraham. Abraham estaba dormido. El sueño le cogió y por lo tanto, ¿con quién hizo el pacto? Por sí mismo. Y esto nos garantiza, nos firma, nos sella, nos cose, nos remacha que la promesa fue de Dios, no de los hombres. La salvación no fue porque los hombres merezcamos ese privilegio, sino porque a Dios le plació regalarla. Entonces ese juramento fue el que Pablo les está haciendo notar a los Gálatas, advirtiéndoles que no se dejen engañar, que no se desvíen ni a derecha ni a izquierda, sino la mirada debe estar puesta en el autor y consumador de nuestras vidas, nuestro Señor Jesucristo. Pablo no solamente hace pensar el punto trascendental de lo que es la bendición, sino que nos pone a pensar si realmente, como creyentes dentro de una congregación, preferimos estar dentro de la promesa o dentro de la condición de la ley. El ser humano tiene toda la libertad de poder decidir. El ser humano tiene toda la libertad de poder tomar la decisión. Si yo digo, me apego a la promesa que Yahvé hizo y recibo las bendiciones gratuitamente, o trato de sacrificarme como otras iglesias, creyendo que con cada sacrificio que realizo gano adeptos ante Dios. ¿Cómo así, hermano? Bueno, hay quienes todavía dicen, sí, la salvación es por gracia y Dios perdonó nuestros pecados, pero hasta donde, ahí en el momento, ya cuando yo acepté, tengo que ir haciendo ayunos, hermano. Tengo que sacrificarme. Mire, Dios no quiere que usted aguante hambre, de verdad. Dios ya le proveyó el alimento necesario. Pero hermano, yo tengo que santificarme en todos los sentidos. Sí, pero usted debe de entender que ya tiene una santificación posicional que se la dio Dios incondicionalmente. Si usted ayuna, hágalo por salud, pero no por agradar a Dios.
Si usted se sacrifica, hágalo. Pero no piense que le va a torcer el brazo a Dios con todas esas acciones. Si usted ayuna, mire, como dijo el Señor, báñese, cámbiese, que nadie lo sepa, hombre. Hágalo para el Señor. Pero por lo menos en la congregación yo creo que no muchos ayunamos, porque por el contrario estamos pasados de libra. El ayuno creo que ya nos liberó todo eso. Pues Pablo estaba tratando de enseñarles esas libertades a los gálatas. Libertades que nosotros, gracias a la misericordia de Dios, las tenemos. Y Pablo estaba mostrando ese contraste entre gracia y ley, manifestando obviamente la representación de Abraham o de Moisés. Y quiere aclarar algunos puntos importantes en esto. Primero, debemos de entender que la promesa vino directamente de la boca de Dios, mientras que la ley vino por mediadores, es decir, Moisés era el mediador de llevar al pueblo la ley. La promesa es incondicional, pero la ley es condicional. La ley me dice que si peco, debo de morir irremisiblemente, porque la paga del pecado es muerte, dice la ley. Pero la gracia dice, mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús. La ley únicamente me establecía condiciones, tanto a Israel como a quienes dicen que cumplen la ley, únicamente hay condiciones. ¿Qué sucede si esto no se cumple? Pues entonces tiene lo opuesto. Abraham es la promesa de Dios, es la promesa de Dios al hombre, pero la ley es la promesa del hombre hacia Dios. Cuando Dios dictó ley, el pueblo dijo, hágase lo que Jehová Dios ha dicho. Pero solamente nos muestra la imposibilidad, solamente nos muestra lo necesitado que somos los seres humanos de un Dios todopoderoso, porque la promesa está basada en la fidelidad de Dios, pero la ley está basada en la fidelidad del hombre, y nosotros los seres humanos como fieles dejamos muchísimo que desear, pero Dios es fiel desde antes de la fundación del mundo y hasta este día continúa siendo fiel. Su fidelidad es inmutable. La fidelidad de Dios nos garantiza a cada uno de nosotros que no hay forma de perdernos. Y la gente que ha decidido perderse ha sido humanamente su decisión, pero no es la voluntad de Dios. No es Dios quien quiere que la humanidad se pierda. Por eso no puso ningún estándar específico. Por eso no puso una condición específica. Por eso no dijo que se salven los blancos y los morenos que se vayan. No, Señor. No hubo condición. Él derramó bendiciones y continúa derramando bendiciones. Pero la ley nos lleva a nosotros a entender que esa es meritoria. Eso es como cuando nosotros, los que somos docentes de profesión, le decimos a los estudiantes en la escuela, el que tenga 10 de promedio al final del año, recibe la medalla al mérito. ¿Para quiénes va a ser la medalla? ¿Para todos? No, solo para los que lleguen al 10, en excelencia. Pero el pacto y la naturaleza condicional de lo que Dios hizo no tiene una condición específica. Las bendiciones del pacto abrahámico están basados en la gracia de Dios y no está sujeto a la obediencia. Ahora, no con esto quiero decir, oye hermano, como ya usted dijo de que no está sujeto a la obediencia,
puedo hacer lo que quiera. Momento, no es eso. No está basado en la obediencia para obtener la salvación. Pero una vez usted es salvo, usted tiene que demostrar que tiene un nuevo nacimiento. El hermano ponía el ejemplo el domingo pasado y decía, ¿qué nos sorprendería que un árbol de mango? No es nada sorprendente. Diferente fuera que usted viera un árbol de mango lleno de zapote. Y usted, ¡Dios, zapote! Esto sí es sorprendente. Entonces, con usted como creyente, no hay forma de sorprenderse de decir que hace buenas obras. Y es eso lo que quiere Pablo darnos a conocer. En el pacto abrahámico, Dios hizo promesas al hombre, pero en el pacto mosaico, los hombres tratan de hacerle promesas a Dios, pero únicamente vemos el fracaso. Y así como el pueblo de Israel le dijo al Señor, haremos lo que el Señor diga, muchas veces nosotros lo hacemos, pero saliendo de la puerta se nos olvidó y volvemos a violentar las condiciones que el Señor pudo haber puesto. Israel guardó cada una de las promesas que Dios hizo. Ninguna. ¿Por qué? Porque estaban muchas de ellas basadas en el mérito humano. Pero cuando nosotros tratamos de identificar y cumplir las promesas por méritos humanos, difícilmente las vamos a cumplir. En ese sentido, Dios era el personaje principal de esa promesa, dándola a la humanidad para que ésta pudiese tener la bendición. Versículos 17 y 18. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces vemos aquí en estos versículos que dice el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley no tiene forma de quitarlo. ¿Por qué? Porque ya había sido autenticado, ya había sido manifiesto y obviamente su cumplimiento era sí en el Señor. Y nos aclara el versículo 18, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. ¿Qué debemos de entender con esto? Que hay dos puntos importantes alrededor de lo que Pablo nos viene enseñando en esto. La herencia de la justificación no está en guardar la ley, sino en lo que Dios determinó para la humanidad. Y aquí nos dice claramente, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Fue Dios quien la dio, no fue Abraham quien tuvo el mérito para poder tenerla. Y aquí nosotros queremos que la congregación y quienes nos ven por internet entiendan igual que los Gálatas. La salvación es el regalo que Dios dio a la humanidad a través de diferentes medios. 1, la predicación de la palabra. 2, la promesa hecha a Abraham. 3, y principal, la muerte sustitutoria de Cristo en la cruz, pagando por todos nuestros pecados. A Él le fueron imputados los pecados que nosotros debíamos haber pagado, pero que inútilmente podíamos pagar. Solamente alguien santo podía pagar esa deuda. Nosotros no tenemos esa característica. Y Pablo enfatiza que es más importante esa parte de la promesa
porque fue Dios quien la dio. El mérito humano no tiene nada de qué jactarse. Por el contrario, si Santiago nos dice que a quienes creen que obedecen la ley e infringen uno, ya quedaron con toda la ley. Pero mucha gente todavía sigue diciendo, pero la ley solo son los 10 mandamientos. No, eso es parte de muchos de los problemas en cuanto a que no leemos la Biblia. La ley constituye 613 mandamientos. Y si a mí me preguntaran 10 de ellos, déjenme decirles que la condición no la cumpliría. No la cumpliría, pero es por gracia. Y eso nos dice que es por gracia, no es por esa acción meritoria. Versículo 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y aquí surge la pregunta, si la ley no me sirve para salvarme, ¿para qué fue hecha? ¿Para qué fue entregada? Cuando nosotros vemos la ley, debemos de tener claro que Dios tenía como propósito comprobarle a la humanidad, óigase bien, comprobarle a la humanidad que somos necesitados de Dios. La ley me dice que yo soy pecador y yo tengo dos decisiones: quedarme como pecador o tratar como pecador y enemistado del Todopoderoso, apegarme a la gracia que Dios me está regalando. La ley únicamente me muestra las transgresiones en las cuales yo caigo. La ley únicamente me muestra que estoy manchado, que estoy pintado, que estoy destituido de la gracia de Dios. Y me muestra mi debilidad humana. Me muestra no solamente el hecho que yo tengo un problema. Es como cuando yo me estoy viendo en el espejo y veo que estoy pasado de libras y digo, híjole, tengo que adelgazar. Pues la ley solamente me representa eso. ¿Y para qué Dios quería que eso sucediera? Para que el pueblo reconociera su pecado y lo viera a Él santo, que era el único que podía cargar esa deuda. Ese era el propósito de la ley. La promesa, por el contrario, está basada en la fidelidad de Dios, pero la ley dependía totalmente del hombre. En la dispensación de la ley, nosotros podemos encontrar que cuando Moisés recibió los 10 mandamientos, esto fue temporal. ¿Por qué? Porque inició en el monte Sinaí y terminó en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. La ley decía, porque la paga del pecado es muerte, y mi Señor cumplió la paga del pecado en el Calvario. La ley llegó hasta ahí. La ley no tenía por qué sobrepasar eso, pero la promesa es eterna. La promesa fue directa, la ley tuvo intermediarios secundarios, nos dice el versículo 19 y 20. ¿Cómo entonces podemos notar la diferencia entre estas dos? Una fue de un trato personal y la otra fue por medio de. Por lo tanto, la ley solo me puede decir a mí, estás equivocado, estás mal y necesitas a alguien
que te pueda sacar de ahí de donde estás. No me puede hacer más. Dios quiso que la humanidad comprobase sus errores para que lo viéramos a Él perfecto, santo, y para que su gracia pudiese arroparnos a todos y a cada uno de los que hemos confiado en su palabra. Versículo 21 al 24. ¿Qué no puede hacer la ley? Versículo 21. Luego la ley es contraria a la promesa de Dios. Luego la ley es contraria a la promesa de Dios. En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la fe. ¿Qué no puede hacer la ley? Producir vida. No puede producir vida espiritual. ¿Qué más no puede hacer la ley? Justificar a alguien. No podía justificar a alguien. ¿Qué más no podía hacer la ley? Vivificar las almas perdidas. ¿Por qué? Porque teníamos que morir, porque teníamos que pagar nuestro castigo. Pero, ¿y entonces qué es lo que sí puede hacer la ley? Versículo 22 al 24. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pablo nos dice: la ley fue declarada para que la humanidad reconozca que es culpable y está bajo pecado. ¿Qué hace la ley? Mostrar nuevamente la incapacidad del hombre por llegar al estándar que Cristo había establecido. Sin embargo, la promesa es todo lo contrario. Es la bendición de Dios garantizada, manifestando el único camino, Jesucristo. No hay otro. No podemos decir que hay otro medio, otro camino para llegar a obtener cada una de las bendiciones que Dios ha propuesto a través de la promesa, si no es Cristo, el único y suficiente Salvador para cada uno de nosotros. La ley podría guiarnos a través de un tutor, y la Biblia nos identifica como un ayo. Es un ayo, en términos judíos, era aquel tutor que preparaba a un niño para que éste tuviera el comportamiento adecuado y ganase los méritos necesarios para que el padre, en el momento de tomarlo como hijo, lo pudiese heredar. Óigase bien, que ganase los méritos necesarios. Entonces la ley nos llevaba justamente a eso, a pretender ganar méritos delante de Dios, pero al final, cuando no cumplíamos los estándares que la ley decía, nos situábamos siempre en la misma condición de pecadores. Entonces Pablo utiliza esta analogía diciendo: la ley es como un ayo, como un tutor. Porque justamente era eso. Dios utilizó diferentes hombres para dar a conocer su palabra y preparar a su pueblo para su venida. Y para ello utilizó profetas, apóstoles, preparando a su pueblo. Sin embargo, esta simplemente fue una de las condiciones o uno de los elementos importantes hacia los cuales Dios estaba usando hombres para poder mostrar su gracia. Ningún hombre desde la fundación del mundo puede jactarse de haber recibido salvación si no es por puro misericordia. Versículo 25. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo.
Pablo, a través de esto, ya probó el propósito que la ley es para condenación y no para justificación. De esta manera le estaba diciendo a los Gálatas: no hay forma que ustedes crean que haciéndose un ritual como lo es la circuncisión puedan ser salvos. No. Sino, les está diciendo, la salvación únicamente es por fe. Y he tratado de darles ejemplos bíblicos, teóricos y de vida de cada uno de los padres de la fe, pero utilizó a Abraham como parte principal de esto, para mostrar que si alguien todavía en este tiempo dice que la salvación es por cumplir la ley ya tuvo su vigencia y fue totalmente cumplida en la cruz del Calvario. Por eso la historia nos dice antes de Cristo y después de Cristo. Ese después de Cristo nos marca el cumplimiento que Dios tenía para la ley. La ley ya no puede salvar a nadie. Nunca pudo salvar a nadie. La ley no puede hacer absolutamente nada. Pero la promesa hecha a Abraham acerca de las bendiciones de Dios permanece como hoy, como permaneció durante tantos años. Imaginémonos que celebramos 2022 años, pues tenemos 2022 años desde que esa gracia y esa misericordia ha sido derramada en bendición para cada uno de los creyentes. Y Pablo les dice a los Gálatas: no se dejen influenciar. Y hoy, congregación, debemos de entender, no existe mérito humano que nos pueda permitir llegar a la salvación. La salvación es única, exclusivamente por creer en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Pablo se lo enseñó a los corintios, Pablo se lo manifestó a los éfesos, ahora se lo deja pegado, cosido y remachado, y si es posible hasta con chinches clavadas a los Gálatas, diciéndole: desvirtúen eso, desvirtúenlo, porque si empezaron por la fe, continúen por la fe, porque es la única acción que no se considera una obra, porque es lo que nos lleva hacia el camino correcto de la salvación. Y todo aquel que confíe que el Señor Jesucristo hizo la obra completa en la cruz y cargó todos nuestros pecados, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, y cree que Él pagó esa deuda, es salvo. La salvación no tiene méritos humanos. Una vez usted es salvo, puede continuar su vida de acuerdo a la característica y a la llenura del Santo Espíritu para indicarle cómo ir caminando. La Biblia, a través de su palabra, no solamente nos muestra lo erróneo que puede estar una persona creyendo que por cumplir la ley puede alcanzar la salvación, pero también nos muestra la verdadera doctrina de la salvación, que es por fe. El que tenga oídos para oír, que oiga. Amadísimo Padre Celestial,